Buenas tardes. Este es un radiographics acerca de imágenes neurológicas de cabeza y cuello, el cual el trabajo se denomina tumores no epiteliales de la laringe. Es un estudio en retrospectiva de 13 años en una sola institución con correlaciones radiológicas y también patológicas. Es un estudio llevado a cabo por el Departamento de Radiología y Ciencias Radiológicas en Russell Morgan, por supuesto del Departamento de Patología, de Otorrinolaringología y de cirugía de cabeza y cuello de la Escuela Universitaria Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. A modo de un pequeño resumen, hablaremos de que acerca de los tumores de estirpe no epiteliales presentes en la laringe son bastante raros y poco frecuentes, y si bien representan una minoría de las neoplasias laringeas, cabe por ahí tener en cuenta que muchas veces las presentaciones de ellos suelen darse de manera incidental, ¿sí? Bueno, es lo que justamente trata de llevar a cabo este trabajo, es sacar un poco a la luz eso, la falta de la familiaridad respecto a este tipo de neoplasias, las cuales pueden causar algunas veces dificultades diagnósticas para los radiólogos, como por supuesto la diferencia de las variedades en cuanto a los hallazgos de imágenes que suelen ser bastante inespecíficas. Estos tumores suelen afectar principalmente la capa submucosa, ¿sí? Por lo que si un tumor tiene una mucosa intacta a nivel endoscópico, una neoplasia no epitelial sería el diagnóstico más probable. ¿Sí? Entonces nos deja en claro de que por ahí los tumores no epiteliales de la laringe pueden surgir principalmente del cartílago o del músculo laringio o de los tejidos linfoides o incluso también de algunos vasos sanguíneos. ¿Sí? Por consecuencia, estos hallazgos de imágenes normalmente corresponden al tipo de célula específico del cual tienen su origen. Como objetivo principal nos deja justamente eso, la posibilidad de llevar a cabo un análisis de distintos tipos de tumores laringios de origen no epitelial, ¿sí? Aprender a distinguir las neoplasias no epiteliales de laringe y otros tipos de tumores sobre la base de características epidemiológicas, clínicas y como así también de imágenes, y describir los hallazgos histopatológicos característicos de las neoplasias epiteliales en laringe. El primer teaching point nos habla acerca de eso, ¿sí? Las neoplasias laringias son predominantemente de origen epitelial y con mayor frecuencia afectan al epitelio escamoso que revisten las cuerdas vocales verdaderas. En comparación, las neoplasias no epiteliales de la laringe son raras y surgen de diversos tipos celulares, incluidos los cartílagos, nervios, músculos, tejido linfoide, vasos sanguíneos, como lo habíamos dicho. ¿Sí? Muchos de estos tumores son principalmente submucosos, a diferencia de las contrapartes epiteliales, que normalmente se centran en la capa mucosa y son fácilmente accesibles con endoscopía. Por lo tanto, las imágenes son especialmente cruciales, no solo para ayudar al diagnóstico y determinar la extensión de la enfermedad, sino también para guiar al otorrinolaringólogo hacia el sitio de biopsia más apropiado. Bueno, estos tumores representan aproximadamente entre el 2 al 5% de los tumores laringios, ¿sí? Los tumores no epiteliales malignos son más comunes que sus contrapartes benignas. Los condrosarcomas son las neoplasias malignas mesenquimáticas más comunes, mientras que las neoplasias benignas no epiteliales más comunes son las de la laringe relacionadas al hemangioma, a los schwannomas y tumores de células granulares. Respecto a esta pequeña tabla, nos habla acerca de los tipos de predicción del tipo histológico, ¿sí? El cual nos determina justamente en el estudio que se llevó a cabo de manera retrospectiva en esta entidad, cuáles fueron las diferentes presentaciones que fueron teniendo y los de cada uno. A medida que vamos transcurriendo el trabajo, vamos a ir desandando alguno de ellos, ¿sí? En este caso, el condrosarcoma nos presenta unas características clínicas bastante particulares, ¿sí? Nos habla que es el tercer tumor maligno primario más común de los huesos, ¿sí? El condrosarcoma que surge de la laringe suele ser bastante raro, habla acerca de una posibilidad del 2 al 5% de los cuales ocurren en cabeza y cuello, ¿sí? Y principalmente en la laringe es aproximadamente una tasa del 0,2%. Suele ser un poco más frecuente en pacientes varones y mujeres, la relación es 3 a 1, ¿sí?
en consonancia por ahí con la revisión de este trabajo, de manera retrospectiva, fueron 6 de los 9 pacientes que recibieron diagnóstico de condrosarcoma laringio, eran varones, y una edad promedio que fue de 61 años. La mayoría de esos pacientes habían presentado síntomas tales como la disfonía o incluso la disnea, y fue la decisión quirúrgica completa, típicamente la laringectomía total con márgenes amplios, el tratamiento electivo para esto, ¿sí? Normalmente, bueno, el condrosarcoma tiene una propensión a la recidiva. Si es una enfermedad residual, bueno, permanece después de la decisión primaria, y el pronóstico suele ser bueno, con una tasa de supervivencia en los 5 años del 90% cuando la decisión quirúrgica es la adecuada. Bien, en nuestras primeras imágenes, en la presencia de un condrosarcoma laringio en un paciente de 82 años, en la imagen de la izquierda lo que vemos es un corte axial de una tomografía con contraste, en el cual muestra una masa, ¿sí? Partes blandas, las cuales están en relación a lo que es la lámina posterior del cartílago cricoides, de efecto expansivo, ¿sí? Que tiende a erosionar eh, la superficie externa que se marca ahí con la flecha, ¿sí? Muestra una masa justamente con áreas de atenuación baja en relación a lo que es el músculo adyacente. La segunda imagen del medio es una resonancia, ¿sí? Ponderada en T2, un corte axial, un STIR puntualmente, y que muestra una intensidad de la señal homogénea de tipo alta, ¿sí? Que corresponde a lo que es el cartílago hialino, y mostrando justamente por ahí la relación que existe entre la baja celularidad y el alto contenido de agua. Y la tercera imagen, que es la de la derecha, nos habla acerca de un corte axial de una resonancia ponderada en T1 con supresión grasa, ¿sí? Con contraste, el cual nos muestra la masa justamente con áreas de realce predominantemente periféricos de tipo heterogéneo y de aspecto moderada. En esta segunda tanda hablamos de la presencia de un condrosarcoma laringio en una paciente femenina de 60 años, donde la imagen superior de la izquierda nos muestra un corte axial de una tomografía con contraste, ¿sí? Con una masa glótica y subglótica de aspecto multilobulada, ¿sí? Es lo que es centrada principalmente a nivel del cricoides y del aritenoides, a nivel derecho, ¿sí? Con una extensión hacia los extremos laringios, ¿sí? Son por fuera de la misma incluso. Trata de una masa que presenta áreas hipoatenuantes, ¿sí? En comparación con lo que es el músculo circundante, y por supuesto la presencia de algunos tabiques internos con áreas de calcificación que se marcan allí en el círculo. En las secuencias de tomografía, de resonancia, lo que vemos es un T2, un axial ponderado en T2, con STIR, ¿sí? Y estas imágenes de resonancia lo que nos muestran, marcadas ahí con la flecha, ¿sí? Es el modo que involucra las cuerdas vocales verdaderas, las que se encuentran en la derecha, ¿sí? Que están desviadas medialmente, lo que resulta en un estrechamiento severo de la vía respiratoria, ¿sí? Marcada ahí con el óvalo, a nivel de la glotis. En relación a lo que es la presencia del condroma, nos habla de que son los homólogos de tipo benigno, ¿sí? Los condrosarcomas, en los cuales son siendo ambos del mismo origen, ¿sí? Que es el origen condrogénico, ¿sí? Pueden ocurrir en cualquier parte del esqueleto, pero sin embargo, en el origen laringio suele ser muy raro. De manera similar a los condrosarcomas, los condromas laringios surgen típicamente del cartílago hialino, del cricoides, y más probable que ocurran en los pacientes varones, con una proporción de predominio del hombre-mujer en relación 3:1 o incluso 4:1, ¿sí? Sin embargo, los condromas de laringio ocurren típicamente en pacientes que son promedio 10 años más jóvenes que los que presentan su variable de condrosarcoma, ¿sí? El tratamiento consiste principalmente en la decisión quirúrgica completa, y que a menudo se logra con una laringectomía parcial o incluso total, dependiendo, por supuesto, de la extensión tumoral. Esta es la imagen de un condroma laringio en una mujer de 62 años,
En la imagen de la izquierda vemos una tomografía en un corte axial con contraste, en lo cual nos revela el tumor de partes blandas, ¿sí? Marcado con flechas, y el cual tiene áreas de calcificaciones internas bastante más gruesas, ¿sí? Que surgen en la superficie del cartílago cricoide a nivel posterior, ¿sí? Con una extensión que se va hacia la porción interna de la laringe o endolaringe, ¿sí? Y su correlación con la imagen endoscópica, solo que se encuentra rotada, ¿sí? Por eso la letra R marcando el lado derecho, ¿sí? Que muestra la masa que surge a nivel del cartílago cricoides derecho, cubierto por una mucosa que se encuentra totalmente intacta, ¿sí? Y los pilares en T que vemos son los que justamente lo que hablamos son las cuerdas vocales verdaderas. Los tumores hematopoyéticos, en la primera variedad son los linfomas, como ya lo medio conocimiento, digamos. Eh, el teaching nos habla acerca de eso, ¿sí? Aunque el linfoma extra ganglionar, no Hodgkin, suele surgir en la cabeza y el cuello. La laringe es un sitio primario del linfoma no Hodgkin en los casos raros y que representa menos del 1% de las neoplasias laringeas. Con menos de 100 casos de linfoma no Hodgkin laringio primario informados en la literatura hasta la fecha y hasta donde se sabe, se cree que el linfoma no Hodgkin de laringe primario que surge de agregados de tejidos linfoides submucosos o como linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas de los pliegues aritenoepiglóticos o la glotis. ¿Sí? Por razones desconocidas, los linfomas laringios primarios tienden a surgir del lado más izquierdo de la laringe que del derecho. Las características clínicas principales nos hablan acerca de eso, sí, una masa laringea del lado izquierdo, radioterapia, que a menudo suele ser el tratamiento inicial, ¿sí? Un tumor altamente sensible a la radiación, y cuando se encuentran en etapas de diseminación, la quimioterapia suele ser un coadyuvante. Respecto a las características imagenológicas, se suelen apreciar como masas supraglóticas con áreas de realce de tipo homogéneo, la masa de partes blandas, parecen muchas veces infiltrar la grasa, ¿sí? Perilaringe con los planos grasos imperceptibles entre lo que es tumor y estructuras adyacentes, el modo de extensión también, por supuesto, que vaya a abarcar todo lo que es la vía respiratoria, según el tamaño, y bueno, a nivel de la resonancia, con contraste, se observan como masas infiltrantes hiperintensas en imágenes ponderadas en T2, ¿sí? Y que son consistentes con las descritas en la literatura. Un ejemplo de ello es este caso de la presencia de un linfoma de células a nivel del manto laringio en un paciente masculino de 67 años. La imagen de la izquierda nos habla de una tomografía en un corte axial, ¿sí? Y su reconstrucción coronal, los cuales muestran un tejido blando con un tipo de realce que podríamos decir homogéneo, leve, ¿sí? A nivel de la laringe, muchas porciones supraglóticas y, como lo habíamos dicho, predominio izquierdo, ¿sí? Que existe con una extensión tanto endolaringea como extralaringea, ¿sí? Eso lo que va a provocar es un estrechamiento de la vía respiratoria con un desplazamiento o lateralización de las estructuras adyacentes, ¿sí? Y la correlación con una imagen endoscópica, ¿sí? Otra vez rotada, el cual muestra la masa correspondiente, ¿sí? Centrada a la porción de la laringe supraglótica izquierda, lo que provoca la desviación de los cartílagos aritenoides hacia la derecha y el estrechamiento de la vía. El linfoma laringio de células marginales en una paciente femenina de 64 años, donde vemos estas secuencias ponderadas en T2, una resonancia axial, ¿sí? STIR, con supresión grasa ponderada en T1 y con contraste en su imagen derecha, nos muestra la presencia justamente de una masa infiltrativa hiperintensa en la secuencia T2 y que presenta un realce homogéneo que involucra justamente lo que es de manera circunferencial la laringe, su porción glótica y así también la supraglótica, ¿sí? Bueno, pueden verse también los tejidos blandos epiglóticos que presentan más engrosamiento, ¿sí? Hay pérdidas de la definición de los pliegues a nivel del ariteno epiglóticos y la afectación, por supuesto, de la grasa periglótica.
En la presencia de los plasmocitomas, ¿sí? La variedad extramedular suele ser representada al 3% de las neoplasias de las células plasmáticas, y que a pesar del 80% de los plasmocitomas que se producen en la región de la cabeza y cuello, constituyen los que están focalizados a la laringe menos del 1% del total. Tienen un predominio masculino, ¿sí? Aproximadamente 2-1. Surge con mayor frecuencia a nivel de la epiglotis y de las cuerdas vocales verdaderas. Suelen presentar un comportamiento localmente agresivo, ¿sí? Que comúnmente se manifiestan con diseminaciones a nivel de los ganglios linfáticos cervicales, y un tercio de los casos suele progresar a un mieloma múltiple dentro de los 2 años posteriores al diagnóstico. ¿Sí? Es altamente sensible a la radiación, por lo que suele ser el tratamiento de elección, como así también la decisión quirúrgica en algunos casos puntuales, ¿sí? Y la quimioterapia se suele utilizar en las enfermedades que se encuentran más, en etapas más progresivas o con diseminaciones marcadas, ¿sí? Bueno, acerca de las características de imágenes, nos habla de que no hay eh, una información bastante recabada respecto a este tipo de hallazgos, ¿sí? Se realiza para evaluar principalmente extensiones tumorales y la participación o compromiso de algunos sitios a distancia, ¿sí? Y los hallazgos, como los veremos a continuación, estarán en relación a tanto la tomografía con contraste, en este corte, en esta posibilidad, un corte axial que revela la presencia de una masa de tipo infiltrativa, expansiva a nivel de tejido blando con áreas de realce, de tipo homogéneo, ¿sí? Marcado allí con flechas. A nivel supraglótico, ¿sí? Siempre del lado derecho, el cartílago tiroides superior, lo que suele resultar muchas veces en un estrechamiento sustancial de las vías respiratorias. Y la que es la imagen de un PET-CT, ¿sí? Con el aumento, nos muestra justamente el mapeo del aumento de la captación del fluoro de oxiglucosa, con un área de masa, ¿sí? Es lo que nos muestran estas dos imágenes. Otra variedad de presentación son los sarcomas histiocíticos. Es un sarcoma, una neoplasia que es bastante poco frecuente, que incluye las clasificaciones de la OMS, ¿sí? Como sarcomas histiocíticos y de células dendríticas. Los casos que suelen involucrar a la cabeza y cuello son bastante raros, y son muy pocos los informes que se cuentan actualmente en diferentes literaturas. Sí, esta es una enfermedad que suele estar presente principalmente en adultos de edad mediana, con un promedio de 40 y 50 años al momento del diagnóstico, y tiende a predominar principalmente más a hombres que a mujeres. Y el pronóstico generalmente suele ser malo, dada la etapa tardía de la enfermedad, que a menudo se encuentra en el momento del diagnóstico. Y dado que es, bueno, bastante poco común, no se ha establecido aún un régimen acerca del tratamiento. Pero en los casos notificados se han utilizado la decisión quirúrgica, como así también la radio y quimioterapia. Este es el caso de un sarcoma histiocítico laringio en un paciente de 64 años, los cuales las imágenes que tenemos son de una tomografía con contraste en un corte axial, ¿sí? Mostrando las áreas de infiltración de manera irregular a nivel de las partes blandas, sobre todo en cara derecha y la porción posterior de lo que es la laringe subglótica, y áreas de extensiones que van más allá de lo que es el cartílago laringio y del cartílago cricoides, ¿sí? Están marcadas allí con la flecha. Bueno, también se pueden observar lo que son los diferentes cambios erosivos a nivel de las superficies internas y externas de la lámina del cartílago cricoide posterior. En la imagen axial del PET-CT, con fluoro de oxiglucosa, nos muestra el mismo nivel, ¿no es cierto? Un aumento intenso de la actividad de este material, justamente por la masa del tejido blando, ¿sí? Y por supuesto la imagen de la derecha es una imagen del PET-CT, que nos muestra el cuerpo entero cómo fue la enfermedad ampliamente diseminada, ¿sí? A través de su metástasis al momento del diagnóstico. Los tumores neurogénicos, ¿sí? Son
varias ramas, principalmente que involucran es el nervio vago, que son los que inervan principalmente la laringe, y están incluidos los nervios laringeos superiores y el laringio recurrente. ¿Sí? Estos tumores pueden sugerir de cualquiera de las ramas. Incluyen principalmente a los que son las que revisten las vainas de mielina, las formaciones de ionomas y neurofibromas, los tumores de células granulares, como así también los neuroendocrinos, ¿sí? Como el paraganglioma y el tumor carcinoide. En el caso puntual del schwannoma, ¿sí? Son tumores benignos de la vaina nerviosa, los cuales derivan de la célula de Schwann. ¿Sí? Eh, Normalmente habla de que bueno, son hallazgos esporádicos, suelen estar asociados a neurofibromatosis tipo 2. El orden de frecuencia predomina más en mujeres que en hombres y se da los diagnósticos entre la cuarta y la quinta década de vida, mientras que solo el 25 al 45% suelen estar confinados a cabeza y cuello. ¿Sí? Sin embargo, a nivel laringio es muy poco común, menos del 0,1% de todas las neoplasias laringias benignas. Los síntomas con los que suelen eh, presentar estos pacientes van desde la disfonía, disnea, sensación de globo en la garganta, ¿sí? Y eventos de disfagia también. El pronóstico suele ser bueno y el tratamiento es quirúrgico, el cual suele ser, como sabemos, es resistente a la radiación. Para la presencia de eh, esta secuencia de imágenes en schwannoma laringio en una paciente femenina de 51 años, ¿sí? Los cortes de un axial y la reconstrucción coronal de la misma que nos muestra la presencia de una masa, ¿sí? Un tejido blando de aspecto lobulada, con áreas de hipotenusión, a nivel de la laringe supraglótica, ¿sí? Con áreas de realce interno, de aspecto heterogéneo, ¿sí? Con una extensión hacia la endolaringe, ¿sí? Que resulta justamente lo que hablábamos de la clínica, un estrechamiento de la vía respiratoria y áreas de borramiento parcial de los senos piriformes, en una de sus cavidades. En cuanto a los tumores de células granulares, ¿sí? Las características clínicas, nos habla también de que son bastante raros. La predilección por la cabeza y cuello suele ser más frecuente en la lengua, pero menos del 10% de los casos suelen involucrar a la laringe. Están presentes entre la tercera y sexta década de vida, no suele respetar edades, está más relacionado con la presencia en mujeres que en pacientes masculinos, y los tratamientos siempre son de exéresis quirúrgica. Hay que tener siempre mucho cuidado respecto a los márgenes, puesto que cuando la cirugía suele ser insuficiente, los márgenes no respetados suelen ser recurrentes. En este caso, los tumores de células granulares de la laringe en una paciente femenina de 10 años nos muestra una secuencia de cortes axiales de una resonancia, en imagen ponderada en T1, sin contraste, la primera aquí en la izquierda, en la cual nos muestra una masa de partes blandas con áreas no muy bien definidas o mal definidas, ¿sí? En la laringe supraglótica posterior, ¿sí? Que se centra a nivel del cartílago aritenoides, y en comparación justamente con lo que es el músculo adyacente, la definición de uno y otro. ¿Sí? También se observan áreas de extensión a nivel de la endolaringe con borramientos asociados de la vía aérea supraglótica. En la imagen central es un corte axial, ¿sí? Ponderada ante 1, con contraste que muestra ya el realce marcado ya con la flecha. ¿Sí? Y en la imagen de la derecha, ponderada en un T2 axial, ¿sí? Que muestra un aumento heterogéneo con una intensidad de la señal bien marcada, también puesta allí con la flecha en evidencia. A nivel de los tumores lipomatosos, ¿sí? Son neoplasias que contienen grasa y que pueden ocurrir tanto dentro de la cabeza como también en el cuello, que generalmente surgen de tejidos blandos del cuello. ¿Sí? Los lipomas son tumores benignos que se componen principalmente de tejido adiposo maduro, sin atipia celular, y bueno, son los liposarcomas, son su contraparte maligna. Es la que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Eh, Tiene una incidencia que suele ser bastante rara, entre el 3 al 8%. El anillo es muy poco común, de hecho, cuesta bastante encontrar
algún tipo de informes relacionados a la presencia de ellos. La edad media promedio es de 55 años, con predilección en varones. Normalmente el liposarcoma generalmente tiene un curso de tipo indolente durante la enfermedad, el desarrollo de la misma, y puede presentarse también diferentes subtipos o variaciones que son el mixoide, el pleomorfo y de células redondas. Normalmente el tratamiento es la decisión quirúrgica de tipo ampliada con una tasa de recidiva bastante alta a nivel local, que es entre el orden del 50 y 70%. Y se suele usar radioterapia solamente en pacientes que han tenido algún tipo de recidiva local. ¿Sí? Aquí un teaching point acerca de esto que nos habla de que aunque tanto los lipomas como los liposarcomas pueden tener una apariencia relativamente encapsulada, tanto en la tomografía y resonancia, la apariencia heterogénea del liposarcoma con la presencia de elementos no lipomatosos, que más comúnmente los septos engrosados, es la mejor manera de diferenciarlo del lipoma. Aquí vemos uno de ellos, ¿sí? Bien diferenciados en un hombre de 76 años, la cual corresponde la imagen de una tomografía en un corte axial con contraste, ¿sí? Y su reconstrucción coronal, que muestra la presencia de una masa relativamente bien definida a nivel de la laringe supraglótica, ligeramente desviada hacia la derecha, y que está próximo a los que son los pliegues aritenoepiglóticos. ¿Sí? La masa tiende a borrar parcialmente áreas de la laringe supraglótica derecha y el seno piriforme. ¿Sí? Y bueno, ahí se muestra justamente una atenuación de lo que es la grasa interna de tipo heterogéneo con septos de aspecto irregulares, ¿sí? Bastante más marcados o engrosados. Respecto a los tumores vasogénicos, suelen ser bastante raros también, tumores que pueden surgir tanto de estructuras vasculares que pueden rodear o irrigar a la laringe también. ¿Sí? Los tumores vasoformativos benignos incluyen principalmente los hemangiomas, los linfangiomas, los angiofibromas y algunas malformaciones arteriovenosas. ¿Sí? Aunque son por ahí muy raros, lo que es el sarcoma de Kaposi suele ser un tumor vasogénico maligno, que a veces está citado con más frecuencia a nivel de afecciones laringias. ¿Sí? Por supuesto, siempre teniendo en cuenta de qué tipo de pacientes vamos a estar poniendo en foco el posible diagnóstico. En el caso del hemangioma, ¿sí? Habla principalmente que son malformaciones vasculares benignas, que rara vez surgen a nivel de la laringe. Se pueden dividir en dos tipos, infantil y adulto. Es más común el infantil, ¿sí? Con predilección levemente más femenina. Los enfoques normalmente están incluidos al uso o la contención que tiene que ver con el crecimiento del mismo, relacionado con alguna sustancia como lo son el propanolol, los corticosteroides sistemáticos y algunas inyecciones directas de tipo esteroideas, lo cual se busca principalmente lo que es la embolización, como así también otros tipos de terapéutica como la decisión quirúrgica y también el uso de algunos láseres. ¿Sí? En este caso puntual, observamos la presencia de un hemangioma laringio en un lactante de 6 meses, ¿sí? Las imágenes corresponden a una tomografía en un corte axial con contraste y en su segmento, en su representación sagital, nos muestra justamente la masa, cómo se lleva a cabo el realce con áreas de avidez a nivel de la laringe supraglótica posterior, que están marcadas con las flechas, y que son las que pueden provocar un estrechamiento severo de las vías respiratorias, ¿sí? Que están ahí marcadas con el circulito. Y en este caso también de hemangioma laringio en una mujer de 74 años, están representadas ahora con una imagen axial, una resonancia potenciada en T2, ¿sí? En STIR, en la cual nos muestra la masa homogénea, aspecto hiperintenso, en la laringe glótica y supraglótica a nivel izquierdo, ¿sí? Mientras que hay la afectación que ocurre a nivel de los pliegues de los cartílagos ariepiglóticos, ¿sí? Y los aritenoideos, y como así también afecciones de las cuerdas vocales verdaderas con áreas de borramiento de lo mismo y estrechamiento de leve a moderado de la vía respiratoria. Y la imagen de la derecha es también de una resonancia, ¿sí? Con supresión grasa, una secuencia axial,
una secuencia en ponderante 1, ¿sí? Que muestra el área de realce moderado de dicha masa. En cuanto a los tumores miogénicos, son los que se originan principalmente de músculo estriado y que incluyen los rhabdomiomas y los rhabdomiosarcomas, ¿sí? Ambos afectan comúnmente a regiones relacionadas a la cabeza y cuello, pero muy rara vez afectan a lo que es la laringe. Los rhabdomiomas son los tumores benignos que típicamente se clasifican como rhabdomiomas intracardíacos o extracardíacos según su ubicación y a los diferentes tipos, los subtipos, mejor dicho, relacionados con esto, ¿sí? Puntualmente para el rhabdomyosarcoma nos habla de que representa una tasa del 40% que los que ocurren dentro de lo que es cabeza y cuello. Menos del 3% pertenecen o confinados a la laringe, más frecuente en adultos, en niños con un predominio masculino. Este rhabdomyosarcoma laringeo parece comportarse de forma menos agresiva, ¿sí? Pero sin embargo en los casos notificados, que son pocos, también existen muy pocas pautas acerca de los tratamientos para indicación y como así también, por supuesto, la mayoría de los casos que se realizan alguna forma de cirugía para extirpar el tumor suelen ser apoyados con radioterapia o quimioterapia según la extensión de los mismos, como así también el tipo de paciente, ¿sí? En este caso lo que vemos es un rhabdomyosarcoma laringio en una paciente de 11 años, en el cual nos muestra en una tomografía, en un corte axial, con contraste, ¿sí? En las áreas de engrosamiento a nivel de tipo nodular o en áreas de hipotenuación a nivel de los tejidos blandos, ¿sí? Siempre bien pegadas ahí a la cuerda vocal izquierda, como lo marca la flecha, ¿sí? En comparación con lo que es la cuerda vocal contralateral. Respecto a algunos casos relacionados con la histogénesis incierta, granuloma reparador de células gigantes, ¿sí? A diferencia de otras entidades descritas en esta revisión, el granuloma no es una neoplasia verdadera, sino un proceso reactivo que es típicamente intraóseo, ¿sí? La patogenia no está del todo clara cuáles son los mecanismos. Suelen manifestarse típicamente en pacientes durante la segunda y tercera década de vida, ¿sí? Con predominio femenino, los cuales se han informado con mayor frecuencia a nivel de mandíbula y maxilar, siendo raro en otros sitios, ¿sí? Y el tratamiento suele ser la recisión quirúrgica con una tasa de recurrencia que va del 2 al 25%. En el caso del hallazgo de lo que es el granuloma reparador de células gigantes en una paciente femenina de 58 años, nos muestra un corte axial de una tomografía, ¿sí? Un contraste, que muestra la presencia de una masa de partes blandas con áreas de realce, ¿sí? Que se expande hacia lo que son las láminas del cartílago cricoides posterior derecho, con áreas de erosión de las superficies laminares, ¿sí? Se pueden visualizar también la presencia de calcificaciones a nivel interno, ¿sí? Son bastante débiles, y por supuesto la evaluación de la extensión endolaringea que suele resultar del estrechamiento a nivel subglótico. En cuanto a los tumores fibromixoides osificantes, es una neoplasia muy poco común de origen de tipo mesenquimático, ¿sí? Que surge con mayor frecuencia en tejidos subcutáneos y más que nada de las extremidades. En el caso del fibromixoide osificante, está entre el 9 y el 13% que suelen ocupar el origen, digamos, en cabeza y cuello, ¿sí? Aparecen normalmente en adultos de mediana edad con un ligero predominio masculino. Es un tumor que se considera por ahí un tumor con una malignidad intermedia, ¿sí? Dada que es bastante raro en cuanto a la diseminación metastásica, tanto local como regional, como así también a distancia, y es la resección quirúrgica lo que se considera como el pilar para el tratamiento, como así también teniendo en cuenta la tasa de recurrencia cuando la cirugía no es del todo satisfactoria, que puede llegar hasta el 27% de los casos. En este ejemplo, lo que vemos es la presencia de un tumor fibromixoide osificante a nivel de la laringe en un paciente de 73 años, donde la imagen de la izquierda, en un corte axial de una tomografía con contraste, la reconstrucción coronal y, por supuesto, la ventana de partes blandas, ¿sí? Que nos muestra una masa de tipo supraglótica
relativamente bien definida, asociada por ahí con una mucosa laringea derecha, ¿sí? Que se ve justo ahí por debajo del pliegue del ariteno epiglótico, ¿sí? Y la imagen de la derecha es también una tomografía en un corte axial con contraste, usando el filtro óseo, ¿sí? Lo cual nos revela la formación ósea metaplásica de tipo incompleta, ¿sí? Por eso se ve ahí entrecortado. Bien, respecto a lo que es la presencia de los sarcomas alveolares en partes blandas, bueno, es una neoplasia maligna muy rara, representa menos del 1% de los sarcomas, ¿sí? Ocurren típicamente en tejidos blandos profundos, más que nada confinadas a extremidades inferiores, ¿sí? Y apenas del 25% son los que suelen estar presentes en cabeza y cuello. La edad de presentación al momento de diagnóstico es de 15 a 35 años, tiene es un curso de tipo indolente, ¿sí? Y el tratamiento suele ser la extirpación quirúrgica. Para esta patología, lo que estamos viendo en un paciente de 23 años, ¿sí? Son las diferentes correlaciones de estudios. Las principales dos de izquierda hacia el centro, lo que vemos son una tomografía en un corte axial y la reconstrucción coronal, ¿sí? Nos muestra una masa bien circunscripta con áreas de realce, ¿sí? Lo cual dicha área la vemos cercana al pliegue vocal izquierdo, ¿sí? Con un arqueamiento de la laringe hacia la zona izquierda, ¿sí? La extensión de la masa a nivel, como así también los compromisos de tejidos blandos, eh, y lo que tiende a provocar, ¿no? El estrechamiento, que lo muestra como una asociación de lo que es la laringe, la zona de la laringe glótica y así también del área subglótica. Y bueno, la imagen axial del PET-CT nos muestra justamente la valoración, el área de la captación del radiotrazador, que nos muestra justamente el aumento de la misma, ¿sí? Y por supuesto la imagen endoscópica muestra la masa correspondiente, ya analizada en los otros tres métodos. Bien, como para ir terminando, nos hablamos de los tumores metastásicos, ¿sí? El Teaching Point lo señala muy puntualmente y habla de las metástasis de la laringe, que suelen ser muy raras, presentan menos del 5% de todos los tumores laringios, y los sitios primarios de enfermedad más comunes en frecuencia descendente son el melanoma, seguido del carcinoma de riñón, de senos, pulmones, próstata, colon, estómago y ovarios. Las hipótesis propuestas para la aparición son relativamente raras, que han incluido la ubicación relativamente terminal de la laringe en la circulación linfática, como así también vascular y mecanismos poco claros de inmunidad natural respecto a células tumorales circulantes. En un ejemplo de carcinoma laringio metastásico, de células renales en un paciente de 78 años, un corte axial de una tomografía que muestra la presencia de una gran masa, ¿sí? De realce de tipo heterogéneo que afecta a nivel del epiglotis superior y causa, por supuesto, un efecto de masa local. Bueno, visible la lesión metastásica con realce adicional, ¿no es cierto?, de la glándula submandibular a nivel izquierdo, que está marcadita con el círculo. A manera de conclusión nos deja eso, así que las neoplasias laringias no son, de tipo no epiteliales, son relativamente raras, ¿sí? Tienen diferentes orígenes relacionados a los tejidos cartilaginosos, musculares, linfoideos, nerviosos o incluso vasculares. La tomografía suele ser la modalidad de imagen inicial y un gran complemento es la resonancia justamente para determinar o apoyar, apuntar más el diagnóstico, como así también la estadificación. Si bien los tumores son bastante inespecíficos, la combinación de hallazgos, como así también desandar bien una historia clínica bien hecha, puede ayudar a diferenciar mejor la presencia de un tumor benigno de uno maligno. En cuanto a la identificación de lesiones, es predominantemente submucosa, ¿sí? Como una mucosa intacta, que a nivel endoscópico suelen estar bastante bien correlacionadas. Un tumor con márgenes bien delimitados puede sugerir una entidad benigna, pero sin embargo, el hallazgo no es específico y bueno, puede observarse en algunas neoplasias malignas. Y en última instancia, siempre reconocer y comprender las diversas apariencias de los tumores laringeos no epiteliales y sus antecedentes histopatológicos que van a permitir la evaluación para el mejor manejo del paciente. Muchas gracias.